Vamos a empezar. Bueno, pues qué bueno que están aquí, que le siguieron con esto. Pues estas sesiones, la idea de estas sesiones es que sean como más tranqui que el seminario. O sea, va a ser más como un círculo de lectura y un cineclub, como entre estar revisando un texto por sesión y estar viendo algún autor, revisar el trabajo de algún autor, discutirlo, discutir el texto. Entonces, la idea no es que sea tan unilateral como yo nomás hablando así como la cátedra del seminario, sino que si hay un poco más de diálogo, ¿no? Porque la idea es que lean también el texto, ¿no? Entonces, si no lo pudieron leer porque está en inglés o por X o Y, pues también lo voy a ir como desmenuzando poco a poco, y pues también estaría bien que entre todos más bien lo fuéramos desmenuzando, ¿no? Y los que no pudieran leer, pues ya entren al diálogo, escuchándonos y así, ¿ok? Entonces, si quieren, podemos ir como leyendo el texto poco a poco, o abrir el diálogo nada más y las reflexiones que ustedes tengan, irlas citando, ir dialogando. ¿Leyeron el texto? Yo no. Solo lo leyó Carlos nada más. Yo solo leí la mitad. La mitad. Sí. ¿Y Blanca? Blanca no sé. ¿Sí? No, yo tampoco tuve oportunidad. ¿Y acá el Trips? Yo, pues no sé, no, creo que no vi tampoco la lectura. Creo que sí me la rolaste, pero tampoco la pude cachar. Ok, bueno. Pues vamos a irla viendo poco a poco. Bueno, este texto es de George Griffin. George Griffin es un animador gringo, ya medio veterano, que pues tiene como una serie de cortos y una serie como de reflexiones en cuanto a cómo debe construirse la animación, ¿no? Este texto en específico pues desarrolla un concepto que es una idea, el de concrete animation, en donde esta cosa del concrete animation la cita de otro autor que es William Moritz, del 78, que se usaba como un sinónimo de animación abstracta o de animación absoluta, y que tiene relación con otros pensamientos artísticos como la poesía concreta, la pintura concreta, la música concreta, el cine materialista, o muchos otros que en donde predomina más como el uso de los procesos de producción del medio y la materialidad del medio en sí mismo, ¿no? Si ustedes han visto como pintura concreta, es como una pintura abstracta, en donde predomina más la figura del color y el material de la pintura, o por ejemplo, la música concreta está hecha como de sonidos, sonidos del cotidiano, no precisamente como instrumentos, sino que los sonidos puros, y a partir de ahí se generan una serie de composiciones, pero es más que nada como el trabajo con el sonido puro tal cual, ¿no? Entonces, de ahí podemos ir citando como otras manifestaciones, como la poesía, yo le veo ahí conexiones también como con el teatro brechtiano, en donde también también hay como un quiebre con
con el espectador y se trata como de mostrar el proceso, ¿no? de la obra de teatro, ¿no? No hay como una barrera entre el espectador y el autor, como esta ficción que predomina por lo regular, sino que en el teatro brechtiano hay una exposición del material teatral, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y por ejemplo, en el cine materialista también se busca como evidenciar el truco de la ilusión óptica, evidenciar el modo de producción, más allá de representar como una historia o un documento de algo que sucedió, ¿no? En el cine materialista, por ejemplo, tiene como un enfoque marxista, eso ya de su parte. Aquí Joel Griffin no menciona ningún tipo de ideología para enmarcar su pensamiento artístico, pero pues digo eso porque pues tiene que ver, o sea, como que este pensamiento marxista que utilizan los materialistas, pues tiene que ver como con evidenciar los modos en los que se produce un objeto más que el objeto nada más, ¿no? Como el objeto seductor y de consumo y etcétera, etcétera. Entonces, volviendo al texto, inicia como citando esta cosa de que el dibujo tiene muchísimo parecido con la animación, no nomás porque dibujas o animas un dibujo, sino que los procesos en los que se articula como los significados o los signos también tiene que ver como con el dibujo, ¿no? Que es también muy parecido como la escritura, que creo que eso lo vimos en el primer seminario, que no entraron todos, pero algunos están aquí. Y inicia con una frase que compartí en el Instagram, que dice: todavía me sigo maravillando de la misteriosa paradoja de la visión que produce la animación, en donde una secuencia de imágenes estáticas, que es lo que miras, no es lo que obtienes, que sería movimiento, ¿no? En donde lo que tú ves, una secuencia de imágenes, no es lo que obtienes, movimiento. Y sentencia que en ningún lugar esta paradoja es más evidente que en la animación concreta. Pues. Entonces, la animación concreta, como lo va describiendo Griffin, demuestra estas dos facultades de la animación y no nada más se queda con una, pues, que sería con la ilusión de movimiento, que es como lo más convencional o la tradición o lo que se entiende por animación, sino que menciona que hay una visión por estas dos particularidades de la imagen en movimiento, que serían sus componentes estáticos tal cual y la ilusión del movimiento, ¿no? Entonces, en los varios ejercicios que va haciendo Josh Griffin, que ahorita vamos a ver, se desmenuza como esta concepción, ¿no? Te muestra de alguna manera, te muestra cómo se produce la animación y al mismo tiempo te muestra la ilusión, y entonces hay una división entre el material y la ilusión óptica, y así va tratando de trazar como esta cosa, ¿no? De la animación concreta. Y bueno, menciona aquí, tiene que ver con lo tangible, con lo real, con lo táctil, que se olvida en cuanto al proceso de la ilusión. Tiene que ver con los materiales, con los objetos, no solamente con las imágenes proyectadas. ¿Alguien quiere comentar algo? No. Y aquí menciona otro postulado en cuanto a como la dependencia que siempre ha tenido como la animación en cuanto al desarrollo tecnológico, como que siempre se espera este tipo de cuestiones de tener como este tipo de tecnologías al alcance para producir una animación,
Y también se crea como una serie de sesgo, ¿no? Como que uno piensa que la animación necesita de tal o cual tecnología o tal o cual herramienta súper avanzada, o como que la animación entre más avanzada y con una mejor herramienta va a ser mejor, etcétera, etcétera. Y menciona claramente el ejemplo de Disney, pero postula que cuando se crea como ese tipo de necesidades o ese tipo nada más como de aspiraciones estéticas que tienen que ver con este perfeccionamiento técnico, pues se deja de lado cualquier tipo de discusión política o estética sobre el producto, ¿no? O sea, como ya se tiene alcanzado como un ideal de cómo tiene que ser esa animación, ya no hay necesidad de una discusión, ¿no? Ya no hay ningún debate que producir porque en realidad no hay ninguna pregunta que se esté haciendo. O sea, no se está haciendo, no se está haciendo un cuestionamiento como de sobre la animación ni siquiera, o sea, como qué sería la animación en cuanto a concepto, o qué entendemos por animación en cuanto a técnica, o de qué otras formas se puede entender o se puede producir una animación. Entonces apunta precisamente a ese tipo de cosas, a ese tipo de desarrollos que se han estado dando en la animación desde tiempos inmemorables, pero también apunta a que otro tipo de tecnologías que también se están manifestando, en donde la animación ya es cada vez más fácil de producir, es cada vez más accesible, con 2 fotogramas ya tenemos una animación, o la computadora ya puede ser una animación, ya no es tan sectario, que sí lo sigue siendo, pero yo creo que es sectario sobre todo en cuestión de conocimiento. Y no sé qué piensen ustedes, pero, o sea, yo siento que la animación, o sea, ya te puedes bajar cualquier software, te puedes bajar el Toon Boom con el que hacen Rick and Morty, pero siento que todavía como que entras a un tutorial de YouTube de animación y casi todos te enseñan el mismo proceso, ¿no? O sea, epistémicamente sí hay como un hermetismo, ¿no? O sea, como sea, por más accesible que sea, la forma de aprenderla parece que sigue dominado por una sola manera, pues. Y eso, bueno, es algo que a mí personalmente me da mucho la atención porque lo veo y lo veo como una constante y también como una aspiración de pues en general como de la animación, ¿no? Como de alcanzar cierto tipo de estética, como la de Disney, a cierto tipo de perfeccionamiento técnico. Y entonces, como que no da pie a que haya otra forma de conocimiento en cuanto a cómo producir esa cosa, ¿no? Esa animación. O sea, no hay otra forma de entendimiento de qué es ese concepto o esa técnica porque como solamente hay una dirección epistémica, no se plantea ningún debate, ¿no? No se plantea ninguna pregunta en cuanto a cómo hacer este tipo de cosas, ¿no? O no sé qué piensen ustedes. Yo quería, y si nadie va a hablar, ¿no? Es que tengo que salir porque me hablaron otra vez de la chamba, tengo que seguir tantitito. Pero dije, espérenme tantito. Al principio hablaba del, ¿no? Como del valor del dibujo, y eso es como un planteamiento que yo pongo mucho en mis clases, porque pues la animación, y yo no sé si lo platiqué la vez pasada, pero es un cúmulo de esfuerzos, ¿no? Y siempre estamos pensando en la meta final, que es esa secuencia, ¿no? O esa escena, y entonces se pierde el valor de la unicidad de un solo dibujo, y entonces entras como en una mecánica de producción brutal para ver el resultado de ese segundo, ¿no? Entonces, lo que antes tenías como tu mayor logro, que era un solo dibujo, ahora ese mayor logro está representado por 300 dibujos, ¿no? 200, 100,
lo que dure esta escena. Y va un poquito en relación a lo que decías ahorita, los modos de trabajar, ¿no? Lo que la tecnología nos hace, si nos ayuda o nos hace el peor de los males. Y hace poco ¿no? Vi un software que ayudaba a los animadores a captar como motion capture ¿no? En el rostro en tiempo real sobre el modelo en 3D. Y me preguntaba con las personas con las que platicaba, si estos avances tecnológicos nos liberan y nos hacen más creativos o más bien nos anclan a un sistema de producción mucho más brutal, porque no es que nos faciliten, sino que podemos hacer más, ¿no? Con el mismo tiempo no vamos a salir antes de trabajar, sino vamos a seguir haciendo más. Entonces, como que va de la mano un poquito, ¿no? El avance tecnológico de este software, ¿no? O de los que usemos, pero no nos permite una libertad creativa, sino siento que nos esclaviza en un ciclo de producción muy enfermo. Y con esto último que decías sobre, ¿no? Visión tan aplastante y perfeccionista de Disney, que es brutalmente hermosa, ¿no? O sea, es mi referencia, creo que ya lo había dicho la vez pasada, pero como renacentista, ¿sabes? Esto es lo más grande, ¿no? Lo más perfecto, a lo que se puede llegar, pero muchas veces esta perfección, como lo decías tú, nos nubla otras capacidades de realización o de visión. Y hace poco escuchaba a William Kentridge decir, ¿no? Que muchas veces una meta definida nos impide ver todas las variantes que pueden, ¿no? Que puede haber en la búsqueda de esa meta, ¿no? Y muchas veces quizá queremos llegar a, ¿no? Animar como Eddie Goldberg o cualquiera de los grandes, Richard Williams, ¿no? Cualquiera de los 9 ancianos y aquellos que no estuvieron en esa terna, que eran brutales, y nos perdemos de otras formas de animar, ¿no? De cómo es que funciona mi dibujo para el servicio de la animación, para contar mi historia. Y también yo lo que platico es que no todo tiene que verse como Disney, ¿no? No tiene que verse tan suave, no todo tiene que moverse como Blancanieves. Y quizá es por eso interesante ver las otras escuelas de animación, ¿no? Mundiales, para ver qué hacían contra esta, ¿no? Visión tan aplastante y que sigue siendo aplastante, ¿no? Hasta ahí mi comentario. Tengo que salir tantito, regreso en un momento. Wow. Sí, Que justo como un poco lo que acaban de mencionar y como... Es que me perdí un poco en el texto y no sé si eso ya lo dijeron, pero como esta hegemonía que parece que impera... Ah, es que ya me acordé, perdón. Iba a decir que no sé en qué parte del texto dice que ahora parece que el live action es como el cine tradicional, ¿no? Y siento que en cierto modo hay o como este tipo de animación, que ya no sé si de Disney, porque creo que en eso Pixar está más vergas, por así decirlo, pero como que en esta carrera o pretensión como de ser lo más realista posible, ¿no? Que se vea como el más mínimo pelito, como que si hay una preocupación por esta fluidez y bueno, que seguro en términos de estructura y materialidad, pues requiere muchísimo esfuerzo, tiempo, etcétera, ¿no? Tecnología.
y que justo como o sea, en ese como querer seguir siendo o como imitar, digamos, en cierto sentido, esta especie de realismo, pues se vuelve o se puede volver como hegemónico, ¿no? En el sentido de que para personas a las que tal vez les interesa la animación, digamos, pero que todavía no exploran, como que hay una barrera o un freno de, jamás voy a poder llegar a ser este, tan buen animador, ¿no? Porque no tengo como estas cosas, o porque hay ciertas preocupaciones que pues se articulan así, ¿no? Como en un ideal. Y bueno, no sé, pienso en las personas que estudian como animación. Y también, pues no solo eso, es que creo que también, no sé si lo menciona al principio del texto, de que cómo alguien se denomina animador, ¿no? O que le interesa la animación. Y creo que era algo que veíamos en el otro seminario, que existen como ciertos parámetros que hacen a una persona definirse como tal, pero pues en sí está inmiscuido en muchos otros procesos, ¿no? Que podrían parecer, que podrían no parecer animación, pero que también podrían estarla pues cuestionando, ¿no? O como en esta pues idealización al final. Entonces, pues sí se me hace como bien bonito la idea que da de animación concreta, ¿no? Como eso que fluye, como el gesto, o como algo, pues sí, que va cambiando en el tiempo y que pues es permisivo. Ajá. Pues sí, es como preguntarse qué define un pintor, ¿no? O sea, qué te hace pintor, o qué te hace músico, o qué es. Yo se me hace la misma pregunta, pues, en cuanto a como este tipo de trabajos ya muy del estudio de un medio, pues, o de una disciplina en específico, pues. Eh, y pues también hay como una alineación del deseo, ¿no? O sea, como que ahí estás bombardeado de que la animación tiene que ser así o asá, y no te da cabida de pensar, pues, en otra cosa, ¿no? O sea, de aspirar como en otro tipo de imágenes o otro tipo de, pues sí, como de producción. Entonces sí, pues sí, yo sí lo veo como una hegemonía, pues sí, sí es una hegemonía epistémica, no sé, artística. Y ahorita lo que mencionaba el Male del avance tecnológico y que con el avance nos vuelven todavía más eh, esclavos productivos, pues también tiene que ver, ¿no? O sea, la ecuación sería que entre más avanzada la tecnología, más queremos producir, ¿no? O sea, en realidad no, no nos beneficia en ningún sentido, o más bien parece que no nos beneficia en un sentido corporal, como como que entre más avanzada la tecnología es más la explotación que nos lleva para poder usar con eficacia esa tecnología, ¿no? Entre más avanzada es la técnica, más tenemos que estudiar, más tenemos que invertir, más dinero tenemos que tener, etcétera, etcétera, ¿no? Pero también, sí, es más avanzada la tecnología, es más cerrada la caja y hay menos oportunidades de utilizarla como un estilo individual, ¿no? Porque tienes estos parámetros que es más fácil en realidad, o sea, bueno, Photoshop, Premiere, todos esos programas son más cerrados, son más útiles, más tecnológicos, pero al final o sea, encasillan un cierto estilo, cierta manera que se va a ver la producción, ¿no? Igual con la computadora. O sea, en realidad, sí, la tecnología se va definiendo cada vez más por ciertas compañías aparte. La parte técnica se vuelve más fácil, en realidad, pero se vuelve más cerrada la posibilidad expresiva de eso. Ajá. Sí, como que la enmarcan todavía más,
como que esta técnica se tiene que usar así, de esta manera, pues. Oye, y respecto a lo que decías ahorita, como de, o sea, esta idea de animación que tenemos es la idea de Disney, ¿no? Y que se ha estado como copiando y medio editando y medio así. Pero, o sea, el texto, Pues, ¿no? Plantea otro tipo de animación que no se basa en esta, como intento de simular el movimiento o algo así. O sea, como no hacer cuadro por cuadro, no hacer celdas, o sea, como otra alternativa totalmente fuera de ella, como en las otras disciplinas como el dibujo, la pintura u otras. pues aquí, o sea, se mencionan varios ejemplos. Si quieren podemos ver uno que yo quería que viéramos para foguearnos. Y yo todavía pienso que esta idea de la animación concreta está muy poco explorada, pues siento que apenas está como una fase bien embrionaria, pero es una opinión muy personal. Pero pásense acá al Watch Together, acá en el chat. Igual Aquí, creo acá. que más bien, bueno, más bien pienso que no es que esté en un estado como embrionario, sino que siempre ante cualquier plataforma de creación surge como esta contraparte que en vez de alejar al espectador lo acerca al proceso de cómo se hace y esa parte, o sea, como esa forma de hacer disidente a la hegemónica siempre se va a ver como poco cocinada, como en ese estado embrionario. Pero creo que es algo que también empezó a pasar con el cine de arte cuando empezaba o con la pintura experimental cuando empezaba a dejarse como, no sé, todos los estándares, los cánones de belleza o de representación que han ocurrido. Los primeros artistas que empiezan a disentir de lo hegemónico siempre se ven como medio inacabados. Sí, Pero sí, también tiene que ver con que el cine y la animación es parte de una industria. O sea, son las primeras artes patentadas, ¿no? O sea, el cinematógrafo se hizo y fue una marca de alguien de Lumière. Entonces, toda la producción ha estado siempre dentro de ciertas compañías, a diferencia, por ejemplo, de la pintura, que pues, no se ha patentado el óleo, ¿no? Bueno, una marca seguramente sí, pero no se ha patentado el bastidor y los pinceles, como estuvo el cinematógrafo, la Super 8, 16, y bueno, todo el video y también la animación, ¿no? Las celdas la patentaron con los de Chuck Berry, ¿no? De Chuck Jones, no sé, bueno, pero con los principios de la animación en los 20, 30. Y cada cosa, también lo de las celdas fue, no, Disney lo de los colores, no sé, bueno, el caso es que son cosas que son patentadas y que pertenecen a cierto negocio, ¿no? Por eso la visión y todas las expresiones están como tan cerradas porque es un producto, digamos, ¿no? Y no, en las otras artes no pasa lo mismo, son las únicas, las artes audiovisuales donde se tiene ese problema. De hecho, leí un texto que está ahí en el archivo que mandaste, Eduardo, se llamaba como un manifiesto para un cine sin autor, y habla como un poco sobre eso, ¿no? Sobre cómo empieza dentro de esta industria, pues, todas estas producciones. Y por eso no hay más, pues decían que el cine se había muerto en los 70s, pero en realidad no es que se muere el cine, sino que se mueren las maneras de ganar dinero a partir de la introducción de nueva gente que está generando productos, ¿no? Como ahorita YouTube y todo ese tipo de cosas. ajá. Sí, pues es que esta es como un pedo muy grande con, con lo audiovisual, ¿no? O sea, siempre está cooptada por el que está manufacturando la tecnología, ¿no? Otras artes podrían ser mucho más accesibles, el dibujo, la pintura, que también, pero no en esa medida tan masiva y tan grande, pues. Es muy poco accesible hacer un video, hasta una animación, si no se tienen los recursos para comprar esas herramientas, pues. Y que también esas herramientas, pues ya están cooptadas pues por la misma confección de la herramienta, ¿no? Tipo de imagen, la capacidad, este, no sé, o todas esas cosas, pues.
Sí, como que las corporaciones establecen sus formatos y sus estéticas a partir de esos formatos. Sí, 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 total. Exacto, como en internet, que nos imaginamos internet siempre en esas ventanitas, ¿no? Como este formato escritorio, notas, mouse, cuando en realidad la computadora podría ser de miles de maneras, ¿no? Ajá. La primera Ajá. propuesta del hipertexto era muy diferente a la que vivimos ahora, pero como estamos dentro de o Mac o Microsoft, y ahora Google, que es el dueño de todo, pues vivimos bajo esos estándares de sus imágenes, ¿no? Sus estéticas, que van marcando como nuestro inconsciente colectivo, y etcétera. Y por ejemplo, ahí me suena mucho esta idea, ¿no? De los NFTs que justamente los crean las personas que tienen acceso a supercomputadoras así bien cabronas, ¿no? Y como todos estos movimientos que hay ocultos, 3D, optical, producción, optical art, y todas esas cosas para procesarlas necesitas de mínimo una computadora de 20,000 varos y pues para tenerla está muy difícil. O sea, también como que no se entiende mucho que la clase media está desapareciendo y que quienes quedan son como el 10% de la población al final, ¿no? Y toda la demás banda ahí con sus computadoras de hace 3 4 años, 5 años y las NFTs al final de cuentas terminan siendo como eso mismo, ¿no? Yeah. Sí, claro. Y el otro día hablábamos también de la tecnología situada, ¿no? Como es importante pensar en la situación que vivimos de tecnología y dispositivos en México con productores de prácticas audiovisuales, la tecnología. Pues sí, somos pobres, pero también somos un país especialmente maquilero, ¿no? Donde lo más importante de la industria audiovisual es la producción de maquilas, no los productores, para nosotros, ¿verdad? Entonces, bajo este contexto, de cómo hablamos a partir de ahí, ¿no? Sí. Pues vemos un corto acá. ¿Ya se metieron? Watch Together, sí. ¿Cuál les quiero poner? Y ahí como sobre eso que estaba diciendo Carola rápido, es como que siempre el cine de México es como muy de calle, ¿no? Justo, o sea, como está poco producido, la ambientación está bien escuata y así, ¿no? Y que Guillermo del Toro apenas sí es el primero que puede hacer algo para efectos visuales, ¿no? Que trabaja en compañías gringas, ¿no? Que sí se echó Cronos, pero ya después se fue al gringo. A ver si está aquí en el Watch. Espérenme. Estoy compartiendo. Sí. Ok. Vamos a ver uno de los que menciona de, de George Griffin, como uno de sus primeros experimentos.
Ah, claro. Antes de... ¿Por qué se qué poniendo? Antes de continuar, quisiera que viéramos otro. O sea, como que este es de los primeros experimentos que tiene Griffin. Y pues sí, parece, o sí, es muy sencillo. Pero quisiera que viéramos otro que a mí me parece más complejo para, pues como para ver más el rango de acción que él estaba haciendo. No está en Watch Together, lo voy a compartir de Vimeo. Acá está. No tiene sonido, así que no se preocupen, todo está en silencio.
pues ahora sí, ¿cómo ven? Está súper chingón. Blockprint sí se llama. ¿Cómo se llama? Blockprint. Bloodprint. Aquí estaba. Wow. Por la cabeza, está muy bueno. A mí sí me gustó mucho desde que lo miré. Me gusta que como que empieza a desmenuzar la herramienta, ¿no? O sea, como que primero la primera escena es tal cual una ilusión, pues. O sea, es la mímesis total de la escena, pues. Pero poco a poco la va desentrañando hasta que es la pura máquina, ¿no? La última escena es nomás el mutoscopio dando vueltas, ya ni siquiera es una imagen, pues. Ya nada más la máquina que produce la imagen, pues. Y esa imagen fotográfica la vuelve gráfica, la vuelve objeto, la vuelve hasta que se vuelve la cosa nada más, ¿no? Entonces sí, es como un ejemplo muy, muy potente de toda esta cosa de la animación concreta, ¿no? Está como en esa búsqueda, se dan cuenta, el primer corto, pues sí, es muy sencillo, ¿no? Todavía no llega a desmenuzar tanto el aparato, pero ya en Blockprint, sí, este, pues ya lo desdobla, ¿no? O sea, ya no es nada más la imagen, ya es las capas que hay debajo, toda la maquinaria, pero también la imagen. Entonces ya como que ves el objeto, o de alguna manera el producto cinematográfico como de todos los lados, ¿no? De todas las aristas que lo componen, no nada más lo proyectado en la pantalla, que técnicamente pues sí, todo está proyectado, ¿no? Todo está en la pantalla, pero como que están por capas, o no sé, ¿qué piensan? Oye, y como en comparación con la música concreta, con la poesía concreta, o sea, ahorita que dices, este video que vimos va desglosando, ¿no? Como un poco como lo que hace el arte conceptual con las ideas, ¿no? Y luego toma algo y Muy lo conceptual, ¿no? Pero en la música concreta yo tenía la idea de que era como el sonido espacial, como cuando, o sea, como esto, ¿no? Como sonidos que van generando como una atmósfera, y la poesía concreta es sobre el espacio en la hoja, ¿no? Como el texto como imagen. Entonces, en la animación concreta, ¿cuáles son los principios? Como, Los principios, o bueno, o sea, porque es que es concreta, animación concreta, pues, o sea, es como el arte como esta parte conceptual que hace como desfragmenta los elementos de la idea, o... pues yo creo que sí, pero por ejemplo acá en el texto, Uh-huh. durante todo el texto, Griffin cita como otros movimientos y otros artistas, y bueno, casi al último cita varios que son como, ya empieza a hablar como de que sus referencias son el arte objeto, espérame, ¿dónde dice? Bueno, ya no encontré dónde dice, pero habla como de sus referencias en el arte objeto, como las esculturas de Gordon Mataclar en los edificios, en la arquitectura, este güey que dividía como casas en dos, o como también como Richard Serra, con todo el trabajo que hace con el metal, con el cobre, creo que es, no estoy seguro. Y aquí más cita, pues empieza a citar como todas, como varios referentes que sí tienen que ver mucho con lo conceptual. Pues yo creo que sí, o sea, a mí esta película se me hace muy conceptual, aunque es la idea del film, o sea, te está tratando de hablar de la idea del film, ¿no? O sea, el film como idea, pues. Como el Y... nombre de la, ¿eh?
como el nombre de la cámara. Sí, no, es una cosa así, como que te muestra todo así como conceptualmente qué es la película, ¿no? Pero Pero por ejemplo, los videos de Bruce Nauman, ¿los has visto? Son sí, como, son ese es, como fotografías. ese es video concreto. O sea, porque es lo que pienso No como sé, no no, sé qué no es porque no existe ese término, pero podría ser algo así, ¿no? Porque igual está como desglosando el hecho de grabar, ¿no? Como acá el hecho de, ¿no? Crear. Pues sí, ¿cómo dijiste, compadre? ¿Cómo se llama? Bruce Nauman. Bruce Neumann. Ajá, acá te lo escribo. Ah, papá. Son videos que está caminando como en un cuarto nada más y como que ve la cámara, como ejercicios muy sencillos que se tratan de cómo la cámara capta el movimiento. pues puede ser. O sea, no diría como que hay un grupo de horas que son concretas y ya no, y ya nada se mete ahí, pues. Claro. Sí, yo creo que precisamente esas cosas sí lo son, porque justo hacen eso. Bueno, lo que yo entendí en el texto es como que lo concreto a lo que se refiere este güey es todo aquello que rompe ese proceso como el que decían al principio de Pixar, como esa ilusión que no deja espacio para preguntas y que no deja espacio para verte a ti mismo haciendo la cosa, sino que te lo enseña ya todo encriptado. Creo que lo concreto es justo aquello que te acerca a las cosas y te da, o sea, te deja al final más confundido, porque si tú también puedes estar haciendo eso, eh, ¿por qué no lo estás haciendo, no? Órale. Muy bien. Está buena esta frase, güey. De lo concreto te acerca a las cosas. Sí, eso, ajá, Y, como que y- las separa y las señala, ¿no? ajá, y muy marxista, o sea, lo que acabas de decir, como que esa pregunta de, y bueno, ¿yo qué estoy haciendo, no? Es como que esa confrontación con el espectador, como lo que también buscaba como el teatro brechtiano, ¿no? Como que el espectador reaccionara, fuera un ente activo también. Un TikTok concreto. Sí, te vuelve como un espectador activo, justamente. Ajá. Y por ejemplo, aquí cita como este güey dice, estas cosas no son animación concreta, por ejemplo. Aquí en la pantalla dice, animación tradicional, para empezar, y perdón por la traducción, no me sale bien, como una ofensa designada a marginalizar a cualquier animador que no trabaje en CGI. It defies definition, yet limits and downsides the art, even if some... No sé cómo traducir esa frase. Y bueno, la animación Hazlo 2D, más grande, ¿no? Hazlo más grande, no se alcanza a ver. Es que no alcanzamos a leer si es lo que intentas, porque no se ve. Soy en muy serio, chiquita. espérame. Yo te lo traduzco a Ávila, él es el mismo. A ver, pues el que sabe más inglés. Dávila. Defies, es que Defies no me acuerdo cómo se traduce, sí tiene una palabra en específico. Sí, ¿verdad? Bueno, Pero sí, como que confronta cualquier definición que se le quiera imponer, pero al mismo tiempo limita y minimiza el arte. ya, ya. Gracias, David. No hay pedo. Dice animación 2D, una simplificación risible que implica la ausencia de una o dos dimensiones, como si no se pudiera explorar o entender de otra forma, ¿no? La animación hecha a mano y el cel animation, ¿no? Que es como básicamente una expansión de la animación hecha a mano. Y luego cita estos puntos que son, estas cosas sí se encuentran en la animación concreta, ¿no? En cuanto a pues, lo que él investiga y lo que ha delimitado, ¿no? Tampoco se refiere a que esto nada más, con esto ya haces una animación concreta o esta es una receta.
Y una es la animación autorreferencial, ¿no? Es una animación que habla de sí misma, ¿no? Como estas que vimos, las dos hablan de animación, ¿no? Una sí con el dibujo y otra ya como un proceso que será como de sintetización de, de la ilusión. Y menciona acá otra película que es como un collage de muchas películas que se llama Fast Film. Y luego dice animación para espacios que no sean de cine, o sea, una galería, un cubo blanco, un espacio de exposición. Y luego dice Object Animation, which displays. Esta, la neta no entendí muy bien qué se refiere con esta. Sí, a ver, Dávila, si lo puedes leer tú, porque no sé si yo me estoy trabando con la traducción, pero como que no entendí como que qué es lo que quiere decir con ese punto. Pues es como lo de los zootropos, ¿no? Se refiere Ya, a ese fenómeno que ocurre que nos permite verlo como algo animado, a pesar de que solo son objetos estáticos. ya. Sí, sí, algo así entendí, pero no me quedaba claro. Y los flickbooks, ¿no? O herramientas manuales para mirar imágenes en movimiento. Entonces, como que ahí define ciertos parámetros de lo que se supondría ser una animación concreta. Y por ejemplo, este sí estaba aquí. Por ejemplo, habla de este autor que es Anthony McCalls, que tiene unas cosas que se llaman film installations. Y esas, ¿qué? ¿Qué es el YT? No, le preguntaba que si estaba en YouTube la película esta de Fast Film. Sí, sí. La puse aquí en Watch Together, pero no sé si te alcanzaríamos a ver. Ah, Este es Macal, por ejemplo. A estas cosas les llaman film installation, ¿no? Tal cual. Y la cosa, lo cita Griffin hablando como de experimentación con la proyección de la luz, como en la película, pero en donde la proyección de la luz es la pieza, ¿no? O sea, la materialidad que conlleva esa proyección de luz, como si fuera una película, o sí, como película, pues aquí es lo más importante, ¿no? No es lo que refleja la luz, sino esta cosa escultórica de proyectar algo, ¿no? Como cuando pones el cañón, ves todo el espectro de la luz, y eso también es otra forma de materialidad, ¿no? O sea, no nada más es la película como el rollo o como las impresiones, como ahorita lo estaba haciendo Griffin, sino también esta cosa de la luz. Y podemos seguir citando como todas las piezas que va desmenuzando Griffin. Aquí ya menciona, y luego menciona un concepto que tiene que ver con el primer corto que vimos y otro que se llama Head, que ahorita lo podemos ver, que un concepto que él desarrolla que se llama anti-cartoons, que tiene que ver como con una idea anti de lo que se refiere el cartoon como esta cuestión simplista, disneyana, infantilista, y él lo que trata es como de volverlo más complejo y que el cartoon tenga que ver pues más con el lenguaje del dibujo, ¿no? Dice more Saul Steinberg, less Norman Rockwell. Y yo no sé si conocen alguno de los dos, pero miren, les voy a enseñar unos dibujos. Saul Stein. ¿Sí están viendo en pantalla? no. No, perdón. Por ejemplo, ¿Cómo se Saul llamaba Stein. ay, perdón. ¿Quién? ¿Cómo se llamaba el de las instalaciones de luz? Se llama Anthony McCall. Anthony McCall. Ok, gracias. Por ejemplo,
sí te da esta diferencia, ¿no? Como con esta cuestión del cartoon y también con esta cuestión de materialidad, porque si ven los dibujos de Saul Steinberg, tiene que ver mucho con el dibujo. No es una representación mimética, ¿no? Saul Steinberg sí tiene como esta experimentación con el trazo, con la figura, el brochazo, y lo aprovecha, pues. Y entonces cita, dice, más Saul Steinberg, menos el otro, ¿cómo se llama? Norman Rockwell. Y Norman Rockwell era un pintor publicitario que hacía unas cosas hiperrealistas. Este tipo de pinturas que seguro ya la han visto. Como de revista, pero bien fotográfico. Entonces ahí se nota otra vez la reflexión esta de la materialidad, ¿no? Cuando menciona estos dos autores es clara, pues uno es altamente mimético, se está usando el material para representar otra cosa y el otro está usando tal cual las técnicas del grafismo, o sea, lo que le permite el dibujo, lo que le permite el brochazo para trabajar, ¿no? Está mostrando la materia del trabajo que está realizando, pues. Miren, si quieren vamos a ver esta de Head, que está menos insufrible que la otra. Esta ya tiene sonido. Pásense acá al Watch Together, por favor. No te quiero compartir mi pantalla. When I was young, my face was fresh, simple, naive, childlike. I drew very complicated pictures with a fine crow-quill pen. Lots of cross-hatching, textures, shading, heavy with psychological overtones. Now I'm older. My face is lined, circles under the eyes, double chin. You know, character. And my drawings are very simple, childlike, naive. You have to be naive to stand in line, waiting your turn to be photographed.
I drew very complicated pictures with a fine croquet. Complicated pictures. 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 Complicated pictures.
Complicated pictures. When I was young, my face was fresh, simple, naive, childlike. I drew very complicated pictures with a fine crow-quill pen. Lots of cross-hatching, textures, shading, heavy with psychological overtones. Now I'm older. My face is lined, circles under the eyes, double chin. You know, character. And my drawings are very simple, childlike, naive. You have to be naive to stand in line, waiting to be photographed. ¿Cómo ven? Está chida, pero sí me late más Blockprint. Y la de Demon Sour o una que también tenés en Watch Together también está muy chida. ¿Cuál? La de George Dunning, Damon the Mower. Aquí es Damon como, the Mower de George Dunning. es como una tinta. Sí, acá está también. Sí, esa desde que la vi se me hizo súper bonita. Un uso muy chido de esto de hacerla concreta para hacer algo muy poético. Sí, eso está, Como que no tiene que ser tan agresiva la estética de lo concreto tampoco, puede ser como súper delicada también. Ajá. ¿Qué más? Bueno, a mí me gusta pensar como en esto de la acción. O sea, viendo los videos pienso como en esta parte de mostrar el cuerpo que ejecuta la acción como parte de esa misma maquinaria, ¿no? O tecnología también, como el movimiento. En la de Blockprint se me hacía bien bonito pensar que un paso es como un frame, ¿no? Como en esta cuestión de animar y así. Y como justo luego esta obsesión porque todo salga así súper limpio, como esta máquina que hace que ya no se perciba el cuerpo que, por ejemplo, registra un movimiento, ¿no? Por como los dollies o como estos movimientos así de desplazamiento, que pues sí son muy de Hollywood o de esas películas que son súper fluidos, pero acá como que es muy notorio, ¿no? Si tú haces un recorrido con una cámara, pues la imagen adquiere parte de tu corporalidad cuando estás haciendo ese movimiento y ese desplazamiento. Y me gusta como que siento que esto de la animación concreta pues percibe como pues ver todos esos elementos, ¿no? De cómo se va, como ya lo mencionaron, de cómo se va como desglosando, como desmembrando como toda esta estructura, que las capas pues de edición también modifican el tiempo. Al final es como enrollar y desenrollar como la narrativa, bueno, o si es que no, bueno, o la ausencia de narrativa,
como las acciones, y que justo en este proceso de animar, siento que pasa eso que es como recorrer, repasar, repetir, y donde se hace como consciente el concepto, ¿no? O la acción, como que solo cuando repasas, repites, como cuando haces un dibujo o te sigues así como en esta cosa obsesiva, haces conscientes otras partes. Y me gustaba también mucho algo que menciona en el libro, que no forzosamente la animación estaba como en la imagen, ¿no? Que también se desplazaba como a los objetos y todo eso. Y siento que en este último video, pues justo se ven todas esas cosas al mismo tiempo. Bueno, como en los otros también, como el dibujo, la foto o el video, el registro de la misma acción, como esta cosa que mencionabas de la maquinaria. Ajá. Y hay un artista que me recordó, bueno, como leyendo el texto, me acordé de ese artista, que bueno, cuando lo buscas, pues aparece que hace video, que justo es lo que mencionaba hace rato, que también definirse en una disciplina, pues es raro. Y se llama Koki Tanaka, y tiene un video que se llama Everything is Everything, pero son como situaciones con objetos, como movimientos simplemente, ¿no? Entonces, pues sí, como que pensaba en eso que decían hace rato, que sí, el TikTok concreto, como todas estas cosas, pues siento que sí, como que las acciones justo en esa expresión que desmembra la animación, pues pueden volverse ese tipo de gestos, ¿no? Ok. Y ¿cómo se escribe? Koki Tanaka. Ajá, Koki Tanaka. Y bueno, el video del que me acordé se llama Everything is Everything. Está online. Sí, está en YouTube. Si quieren les paso el link por acá. Sí, estaría chido. Pues lo podemos ver también. Yo tengo aquí una como pregunta, como que hablan de esta situación de arte concreto, arte abstracto. Mi formación es artística, soy sociólogo, pero me parece muy relevante ese concepto, no sé, me aproximo como a estas lecturas de Walter Benjamin, ¿no? Como sobre el cine, la filosofía del cine y esas cosas, pero como que no sé, me suena justo a que el arte, ¿cómo decirlo? ¿Cómo se llama? A que, bueno, esto concreto suena como a meta, ¿no? Como a meta-animación, ¿no? Animación concreta es como meta-animación, hablar sobre la propia animación desde la animación, porque están hablando como de esto, uno de los objetos que crean, ¿no? Como en el video que vimos del print, que pues después de que lo imprimieron, ¿no? En esta maquinota, en no sé qué técnica, y lo pudieron empezar así, a desglosar, pas, y hablan de la propia pieza, hablando desde la propia mecánica, que está muy, muy denso, ¿no? Hablar así. ¿Se hablaría del arte objeto o qué, o concreto? La verdad no sé, estoy muy perdido. ¿Qué libros me recomiendan? No sé. No sé si voy bien. O sea, Es no que sé. el arte concreto, dijiste arte abstracto también, ¿no? No dije arte abstracto, pero ahora, bueno, pues creo que formará parte del No, sí lo dijiste, glosario. no. Sí lo dijiste, pero no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Más bien, yo creo que todo el arte se trata del arte, ¿no? O sea, aquí es mucho más evidente, que está hablando de un proceso, como que en esta parte concreta es como decía ahorita, ¿no? Que sea Ávila, como separarlo y bueno, lo que decía Leslie y todo, ¿no? Como fragmentarlo y mostrar solo una parte, que es algo que también se hace en el arte conceptual, pero en realidad, como esta necesidad de hablar del propio medio en el medio es algo de todas las artes, o sea, todas las pinturas se tratan de pintura y todas las literaturas se trata de literatura, hay como guión, como
excusas, digamos, los temas, pero en realidad, como cuando estudias unas piezas de arte, porque son grandes obras de arte, lo que estás estudiando es cómo ellos fueron reflexionando sobre su propio medio en realidad, ¿no? Como, por eso, sí, entonces como que esa es una característica del arte en general, yo creo, y el arte concreto. Ajá. Pero, por ejemplo, en esa parte, o sea, como que digo, wow, o sea, bueno, pues sí, ¿no? O sea, me hace mucho sentido, pero no sé si haya como una especie de, como autor o autora, o haya una revisión que se pueda hacer como sobre estas ideas, ¿no? Estas como formulaciones, o sea, digo, como a nivel estético es, o sea, qué acercamiento, ¿no? Porque no es como que diga, no creo, sino más bien, pues pareciera que, no sé, también hasta veo que no sé si tuvieron clases sobre eso, pero pues no sé si me podrían acercar y unos libritos o unos textitos. Como a otras disciplinas, otros artistas que generen la misma reflexión concreta. Ajá. Sí, sí, Ya. sí, igual, o, ajá, sería Pues, loco. Lee a Andre Hart. Tiene un libro de la editorial Alien que habla sobre lo que es el arte para empezar. Y luego Ándale. lees el arte concreto en específico. Puedes buscar como poesía concreta de... Bueno, Wow. pásame tu correo y te mando una foto. Pues te lo rolo, te lo pongo aquí, te lo puedo poner aquí en el chat. Sí. Pues ahí está, viejo. Estaba en la Sí, librería. justo esto, Gracias, disculpen. Ahí. ay, perdón. Que creo que justo eso que están hablando es súper importante. Siento que como que en todas las artes, o sea, esto que dice Caro de que en todas las artes ocurre esto mismo, siento que es un poco como, igual como nosotros agarramos conciencia de nosotros mismos cuando empezamos a hablar de yo soy tal cosa y te empiezas a hacer, a pensar ya como parte de algo más en vez de como los bebés que creen que todo el mundo es parte de ellos. Creo que el arte hace justo este proceso, como que empieza una nueva plataforma tecnológica que nos permite explorar arte hecho en un formato nuevo y hay un punto en ese, o sea, como que empezamos como los bebés imitando y mimetizando y hay un punto en el proceso del desarrollo artístico de cada plataforma en el que toma conciencia de sí misma y ahí es cuando empieza a poder hablar metalingüísticamente de lo que hace. Y esto me late un chingo en la animación porque como que es muy fácil hacerlo muy evidente, o sea, es muy accesible. Es un formato súper accesible, mucho más que el arte objeto, yo creo. Y ya. Okay. Sí, porque el arte objeto es la idea, es la técnica, ¿no? Como que es poner en evidencia justo el tema y en las otras es la técnica, más bien el medio. Lo dijiste bien bonito. Sí. También hay otro libro en el archivo de cine materialista que es básicamente lo mismo. Pues. Como un cine concreto. Pues. Y... Yo igual agarré. ¿Han visto La Casa Lobo? Una película de animación stop Sí, motion que ¿verdad? se llama Sí. La Casa Lobo. Ajá, yo no lo he visto. Es que es justo. O sea, sí es narrativa, pero en su forma de haber sido hecha es completamente concreta. Y no lo sabía hasta que leí este texto. O sea, yo no sabía como de la animación concreta, no era un concepto que existiera en mi cabeza. Nunca me había puesto a pensar como en esa categoría específicamente, aunque sí conocía como la pintura concreta o el concretismo en otros campos. Pero en cuanto leí el texto fue como, no mames, La Casa Lobo hace eso bien cabrón, güey. Y lo logra maravillosamente y está bien chingona, véanla. Es muy buena. Casa Lobo. La voy a buscar. Pues les puse ahí el link en el chat. Ok.
Pues igual acá hay otros ejemplos para seguir entendiendo. O sea, luego empieza a hablar como de instalación y escultura. Y uno de los tantos, uno que a mí me parece sorprendente, es los de Robert Breer, este mural flipbook, está acá. A mí me encanta esta pieza, güey. Entonces me hace que ahí aborda todo, pero ya lo saca por completo, ¿no? Y no es nada más un flipbook, ¿no? Es como que lo expande por toda la pared. Y tampoco son dibujos, tampoco es una continuidad de dibujos. Son como muchos dibujos diferentes. Robert Reed tiene como películas que son nada más eso, como que puras imágenes así abstractas que van cambiando y cambiando y cambiando y cambiando y cambiando. Y tiene otra, que igual Robert Reed, que está acá en el Watch Together. Si se pueden pasar. Que son estos floats sculptures, que son como estos objetos raros, también minimalistas, que se van moviendo así, pero súper, súper, súper lento. Y no llevan ninguna dirección tampoco, simplemente se van como desplazando en el espacio muy orgánicamente. Y pues sí, en el espacio de la galería, cuando tú estás, recorres, ves esa cosa que parece que está quieta, te mueves poquito, ves las otras piezas y de repente esa cosa está en otro lugar, pues, ¿no? Entonces como que, no sé, Robert Reed tiene unas cosas ahí que, o sea, ese güey pasó de ser animador como de animador, así de tradicional, y luego se pasó al arte, y ahí empezó a hacer como expandir esas reflexiones del fotograma y de la ilusión del movimiento. Pues, todas las películas que tiene son así abstractas, donde no, bueno, no todas, pero varias son como abstractas en donde cada fotograma es distinto, ¿no? Y creo que eso lo vimos en el primer seminario, pero pues ese güey pues expandió también como que trabajó mucho con todos los conceptos que devienen en una animación, por ejemplo. Y hay otras esculturas también. Aquí las tengo en el Watch. Habla, por ejemplo, de estas películas. Si se vienen para acá, para el Watch. Estas que son de Volker Gerling. Que son flipbooks de películas, pero que las está proyectando, ¿no? Y este güey lo que hace es hacer como estos flipbooks, como estos retratos manuales, y cuentan que el güey era vagabundo. Que el güey era vagabundo y sacaba feria por enseñarle los flipbooks a la gente, ¿no? Y aquí lo que está haciendo es mostrarle el flipbook como en un público, pues.
por ejemplo, también cita esta animación que está en un metro en Nueva York, que se llama Más Transisoscopio. Bueno, no sé si ustedes ya se les está acabando el tiempo. Llevamos como casi 2 horas. Podemos ver más ejemplos, si quieren, uno que otro, ¿no? Sí, como digan. Y o podemos terminar aquí con alguna conclusión de ustedes. Oigan, pues, si quieren, podemos ver este video, o si no, luego véanlo. Es igual, se me hace animación concreta, pero en formato 3D. Es de un güey que se llama Nikita Daikur. Nikita Daikur. Está ¿Lo chingón. topas? Sí, sí, sí. Muy chingón ese güey. Hace justo eso de mostrar cómo está fabricado los espacios en 3D que está haciendo y te muestra cómo, o sea, sus figuras humanas son casi como un diagrama de cómo montar mapas UV en algo. Es casi como un tutorial de lo crudo que está. Me late un chingo ese güey. Sí, sí, sí lo llegué a ver. A ver. Y también topen este, que sí, ya no hay que verlo ahorita porque es muy largo, pero se llama Ryan y es un corto como de 15 minutos, que Ajá. también tiene esto, como de que te muestra cómo está construido el espacio y tiene todo que ver. Se trata de un animador medio Ah, ya. fracasado. ¿Ya lo topas? Está muy Sí. chido también. Entonces, ¿qué? ¿Vemos otro o ya aquí acabamos? ¿Sí? Uno más. Uno más, ándale. Uno Uno más. más. Eso de ¿Cuál? Koki Tanaka también está chido. Ahorita hace rato lo estaba viendo. ¿Cuál vemos de todos estos? El de Tokoki Tanaka, el de Nikita de Acure, o el de bueno, el de Ryan no. Sí, Bueno, no, si es muy quieren, largo. es muy largo. Pero decidan ustedes. Sí, Acá ya está el de Koki, ¿no? el de Se me hace Koki. como lo más raro. Va. Acá está en el Watch, ¿no? Oye, Eduardo, ¿y nos podrías pasar el link de la de Blockprint? Porfa. Ya lo pasé aquí arriba, Ah, caray. pero te lo vuelvo a poner. Ah, ya lo vi. Igual y ese que, Gracias. ay, perdón, No, perdón. que igual ese de Coco está un poco largo. Bueno, dura 6 minutos, pero pues todos son como acciones similares, entonces podemos ver un cachito. ¿Es un loop? No, o sea, son varios, pero en total dura como 6 minutos. Pero bueno, tienen más o menos el mismo principio. Ah, es como un ejercicio, como repetido. Mm,
Ok. Algo así. A ver, pues, a ver si es cierto.
Y son como keyframes, ¿no? Como que como 2 momentos nada más. Así. Ok. Pues está chingón. Pues, ¿Esto es animación concreta también? ¿cuál? O sea, ¿entraría en la idea de animación concreta lo que acabamos de ver? El de Kokita Naka. Ajá. Pues no sé, Leslie, ¿cómo lo conectas Pues ahí? es que cuando yo leí, ay, perdón, que cuando leí el texto, como que, como esta cuestión que empieza a explicar que pues la animación concreta no era como una categoría como estricta, sino una teoría general, se me hacía que justo había muchas cosas que podían como entrar ahí, ¿no? Y justo pues como se percibe a veces la idea de animación de que, pues sí, relacionado como a la técnica y a la tecnología, pues pensaba como en esto que les comentaba de que la técnica y la tecnología al final empieza desde la cosa más elemental que es nuestro cuerpo en relación con los objetos, ¿no? Y como decía, esta cuestión de que la animación también no solo era la imagen, sino que podía desplazarse a los objetos y así, pues me gustaba como su idea y de cómo al final él en sus animaciones, en los videos que vimos hoy, están todos esos elementos presentes, ¿no? Su cuerpo, la imagen, el video, el frame, la acción, como que todo. Entonces, pues bueno, a ese artista lo ponen en la categoría de video, ¿no? Pues básicamente es un video, pero creo que ahí está como cierta esencia de la animación concreta. Ok. Sí siento que justo es animación por eso, porque no, o sea, es literal lo que dices de la animación de los objetos, hacer que los objetos aparenten tener vida, ¿no? Ujú. Y como un cuerpo descorporalizado, porque vemos casi solo puras extremidades y las personas que salen, pues no tienen ninguna sustancia, no sabemos nada de ellos. Entonces, en ese aspecto creo que sí es totalmente animación, está muy chingón como referente de animación concreta. Ya. Me latió un montón. Sí, de alguna forma sí. Va. Pues si quieren, podemos terminar aquí. Ya tenemos 2 horas. Pues la idea es que sea la otra quincena. No sé si quieran seguir revisando este tema, como ver más videos o ver otra lectura. ¿Cómo ven? Es Otra pregunta. lectura. Otra lectura. Otra lectura. Sí, ¿no? Sí, yo también siento Sí, eso. yo también voto por otra lectura. No se queda mucho tiempo ya de pensar animación concreta. Esos 15 días cada quien se hace responsable. Ok. Sí, Igual les creo que igual está chido como pasarnos las referencias que tengamos y ya quien quiera clavarse, pues que se clave, ¿no? Sí, haz un grupo claro. en Classroom o algo así, Ah, eso es buena idea, sí. para Ah, tener ahí pues, vender cosas. ok. Pero muy chido el grupo, ¿eh? Muchas gracias, Eduardo. Igual y les mando ahí por correo. Bonita convivencia. Pues, como les decía, pues estas sesiones son más tranqui, son de cooperación voluntaria. Y pues si alguien quiere hacer algún aporte, pues lo puede hacer. O si quiere hacer como una especie de trueque, me puede decir. Y lo podemos platicar.